Hombres, tiempos y lugares de los concilios ecuménicos. Autor: Gian Lodovico Masetti Zanini. Fecha: 26 de agosto de 1962, publicado en Osservatore della Domenica. El ceremonial litúrgico instaurado en el Concilio de Vienne, en el Delfinado. Cuando se habla del Concilio de Vienne, el 15º de la serie de los concilios ecuménicos, inaugurado el 16 de octubre de 1311, conviene aclarar de inmediato a qué bien nos referimos. Un lector desprevenido podría llevarse a engaño al leer las palabras que el 3 de noviembre de aquel año escribió el obispo Raimundo de Valencia. Hay aquí varias cosas que me resultan bastante molestas. El lugar es increíblemente frío, y esto, dada mi edad, ya quiere decir algo. Una multitud interminable se agolpa y se apiña en la ciudad, y de ello se derivan muchos enredos. Pero hay que tener paciencia. Se habla de un frío ya intenso en noviembre, pero no se trata de la capital austríaca. La Vienne del Concilio, que algunos incluso al escribir en italiano llaman Viena, se encuentra a unos 30 kilómetros al sur de Lyon, en una curva del río Ródano. Quien recuerde a César no tendría dificultad en identificarla con aquella colonia Julia Viena a Lobrogum. Fundada por el cónsul y dotada de derechos latinos, los caballeros del Tastevin, en cambio, pueden señalarla por su célebre vino rosado, el llamado Vinum Pictum, los arqueólogos, por el templo de Augusto y Livia, y, dando un salto de varios siglos, habría que recordar finalmente la destrucción que en 1562 hicieron los hugonotes del barón de los Adrets sobre los monumentos católicos de esta ciudad. La Vienne del Concilio, sede de un arzobispado suprimido en 1792, era entonces un activo centro de tráfico comercial y pudo alojar cómodamente a los numerosos padres que asistieron a la asamblea ecuménica. Hicieron falta 3 años antes de que el concilio pudiera comenzar sus trabajos. Además, no todos los obispos de la cristiandad fueron invitados, porque su participación quedó limitada a quienes residían en los territorios entonces sujetos a concordato con el rey de Francia, según la llamada lista parisina, podríamos decir. La lista definitiva, sin embargo, comprende bastantes más, 231 en total. De estos, 20 cardenales, 4 patriarcas, 29 arzobispos, 79 obispos y 38 abades participaron en el concilio, en el cual, como observa Mueller, todo el episcopado estaba válidamente representado. Concilio y liturgia. El Papa Clemente V llegó a tiempo a Vienne, proveniente de Aviñón, para inaugurar solemnemente el concilio. Escribe el gran historiador alemán de los concilios. Monseñor Hubert Jedin, a propósito de la sesión inicial del concilio de Vienne, antes de señalar la estructura litúrgica presentada en aquella sede y luego repetida en Constanza, Basilea y Trento, con las diferencias obvias derivadas de la presencia personal del pontífice en Vienne. Las sesiones de los concilios ecuménicos no son solamente actos jurídicos de la Iglesia, sino también actos litúrgicos, algo parecido a las canonizaciones y a las coronaciones papales. Su forma litúrgica es algo más que un ropaje externo, pertenece a su sustancia misma. Si toman decisiones vinculantes sobre la fe y la disciplina de la Iglesia, realizan actos de culto. Volvamos al ceremonial instaurado en Vienne. El pontífice entró en la catedral y tomó asiento en el trono colocado en el presbiterio. Vestía las galas pontificales y lo seguía un reducido número de personas. Iba precedido por los patriarcas latinos de Alejandría y de Antioquía, mientras que en la nave central, en número de 114,
Los obispos se distribuían en 3 filas superpuestas. Después de la bendición papal, Clemente V recitó la oración al Espíritu Santo. No estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre por nuestra propia iniciativa. Ven a nosotros, permanece con nosotros. Siguieron después las letanías de los santos y otra oración del Papa, y luego el cardenal Napoleón Orsini cantó el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 16, sobre la misión de los discípulos. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia, y quien me desprecia a mí, desprecia a quien me ha enviado. Ese mismo evangelio había sido cantado en el primer concilio de León y volvería a cantarse en la apertura del concilio de Trento. Por último, en Vienne se entonó el himno Veni Creator Spiritus. Bonifacio VIII absuelto. Entre los tristes capítulos relativos a los enfrentamientos entre la Iglesia y Francia se insertan algunos hechos del concilio de Vienne, y dentro del clima de lucha entre Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso se enmarca, en cierto sentido, la posterior supresión de la Orden de los Templarios. La supresión de los Templarios vino además a perjudicar la posibilidad de proclamar una cruzada. Ya se había hecho manifiesta la voluntad de Felipe de convocarla con el propósito de recaudar dinero en su propio beneficio. Tampoco faltaron las quejas de los obispos contra la creciente injerencia del poder civil en el ámbito eclesiástico. El propio Clemente V había debido intervenir antes del Concilio Ecuménico de Vienne, invitando al episcopado a exponer los motivos de sus quejas o reclamos. Los documentos, como es de suponer, no faltaron. La intromisión del poder civil afectaba sobre todo al fuero eclesiástico, a la administración de los bienes de la Iglesia y de los hospitales. Los obispos se lamentaban de las exenciones concedidas por los papas a los cabildos. El Concilio de Vienne promulgó entonces varios decretos, que entraron en vigor recién el 25 de octubre de 1317, después de que Juan XXII, sucesor de Clemente V, los reelaborara y los transmitiera a las universidades. Estos decretos integraron las llamadas clementinas y se encuentran en el suplemento del Corpus Juris Canonici. Escribe de nuevo Jedin. El Papa se consideró autorizado a redactar de manera definitiva las decisiones tomadas por el concilio, a revisarlas cuando fuera necesario y finalmente a ponerlas en vigor. Hay, por tanto, motivos de notable interés también en los hechos que siguieron al Concilio de Vienne.